En los siguientes minutos vamos a hablar de un curso de verano de la UNED que se va a celebrar en Guadalajara. El curso se llama Talento y Liderazgo en el siglo XXI. Y para hablar de este curso está con nosotros su directora, Marta López Jurado, profesora de educación en la UNED. Bienvenida. Gracias, Isabel. También participantes y colaboradoras de este curso, Almudena Baldor, directora de Inversiones en Fomento de Centros de Enseñanza y profesora de Comportamiento Humano y Dirección General. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Y Laura Postigo, profesora de Dirección General en Máster Directivos. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Isabel. Encantada de estar aquí. Pues de este curso vamos a hablar en los siguientes minutos. A mí me ha llamado la atención, lo primero, el título, Talento y Liderazgo. Bueno, en el siglo XXI es lógico porque es en el siglo en el que estamos, pero estas dos palabras combinadas nos sugieren muchas cosas. ¿Por qué se ha querido poner este título? La verdad es que cuando lo pensamos le dimos muchas vueltas porque teníamos miedo que hablar de liderazgo fuera una palabra que ya se ha usado muchas veces y las personas que lo leyeran dijeran otra cosa de liderazgo. Y pues añadimos liderazgo y talento en el siglo XXI. Si bien es verdad que hablar de liderazgo llevamos muchos años hablando de liderazgo y cualquiera que busque por internet o referencias en cualquier libro de management verá que el liderazgo es un término totalmente al uso, sí que creíamos que el liderazgo que debe darse en este siglo, en este momento, en las empresas, en las organizaciones, en los colegios, donde fuera, tiene que ser un liderazgo diferente al que hasta ahora ha imperado en las empresas. Un liderazgo que canalice el talento de las personas, un liderazgo que sepa atraer el talento de la gente joven, que tiene unos talentos diferentes a los nuestros, y un liderazgo que supiera exprimir y poner a disposición de la empresa el talento. Bueno, aquí ya me surgen varias cuestiones que yo supongo que se van a tratar a lo largo de estos 3 días en Guadalajara y dentro del curso y de una manera además bastante intensiva. No hablamos de talento, aunque es el título, sino de talentos, porque verdaderamente hay distintos talentos y también es verdad que las distintas épocas nos dan pues distintos matices. Quizá no son los mismos talentos los que teníamos nosotros en nuestra época, de los que se ha tenido después, ni por supuesto de lo que se va a tener en el siglo XXI. Se trata un poco de eso. Y al canalizar, que nos decía Almudena Baldor, también es primero desde la escuela saber cuáles son esos talentos para luego poderlos canalizar. Durante tiempo se ha considerado que una persona con talento se podía medir en baremos de una capacidad, sobre todo en lenguaje o en matemáticas, ¿no? Ahí nos olvidamos de otras personas que tienen un talento maravilloso y se puede hablar de inteligencias, como puede ser la interpersonal, la intrapersonal, la plástica, la musical, la educación física. Ahora mismo hay personas que tienen, o se considera así, un talento emocional importante y que son más triunfadoras que personas que hablamos antes de que tenían una capacidad intelectual, como se entendía siempre como cociente intelectual, fácilmente medible, ¿no? Realmente ahora mismo se habla de la persona que sabe vivir inteligentemente, no que sea inteligente, que sabe vivir inteligentemente. Bueno, de todo esto iremos hablando a lo largo del programa, pero a mí me gustaría pues dedicar unos minutos para saber cuáles son los objetivos del curso, también quiénes van a ser los participantes y un poco cómo se va a desarrollar este curso. Sí, es un curso breve, solo de 3 días. Los participantes estamos aquí contigo esta tarde y nos falta Olimpia Mozo Seoane, que es también directiva en organizaciones y muy buena profesional. Hemos pensado un curso que sea muy práctico, teórico práctico, pero queremos ofrecer un espacio de reflexión a las personas que quieran venir para que se den cuenta de todo el potencial que tienen dentro y cómo poder realmente desarrollarlo. Por eso no solo vamos a hablar de el talento y el liderazgo, mi propio autoliderazgo y el liderazgo de mi familia o de mi casa o en el trabajo profesional de un equipo de personas. No solo hablar de un modo teórico para entender bien estos conceptos, sino cómo hacer para ir yo mejorando en todos los aspectos que tienen entre manos. Sobre todo hay que pensar que en un momento en el que la vida profesional de mucha gente pues está en juego, es difícil introducirse en el mercado laboral. Cada vez hay más universitarios también, afortunadamente,
o gente preparada, aunque no sea universitaria, pero que tiene un buen bagaje, pero que sin embargo optan a un puesto de trabajo muy reñido y muy peleado. Supongo que aquí esto que nos decía Laura Postigo en cuanto a la inteligencia emocional es muy importante. Es decir, de alguna manera tu marca personal, lo que tú eres, tu impronta, pues en pocos minutos o en pocos días de selección tiene que estar ahí y lo tienes que saber transmitir. Bueno, la línea de inteligencia emocional, ¿cómo se podría definir? O las personas, ¿cómo podrían decir cómo gestiono mis emociones, ¿no? Pasa por racionalizar los afectos. Se podría decir, ¿qué es una persona afectiva? Pues una persona afectada. Es decir, toda la experiencia exterior la convierto en algo interior. Es decir, todo lo que pasa en torno de mí lo relaciono conmigo mismo. Si eso no está bien gestionado, son personas que pueden ser muy susceptibles, personas que sufren y sobre todo personas que hacen sufrir al resto, ¿no? La persona que racionaliza sus afectos no quiere decir una persona que los controle sometiéndolos, sino una persona que los sabe expresar, pero al mismo tiempo una persona que es serena y que en un entorno de trabajo es fundamental, porque es una persona que también es segura y no está constantemente sufriendo lo que podrían ser competencia, etcétera, ¿no? Yo creo que la parte de la serenidad emocional es clave, ¿no? Y no fácil. Almudena Baldor ha trabajado mucho como profesora de comportamiento humano, lo hemos dicho al principio, y aquí está la clave, el comportamiento humano. No es fácil lo que nos decía Laura Postigón en cuanto a interiorizar aquello que somos y también nuestras experiencias y a la vez revertirlas, porque supongo que se tratará de eso, es como una especie de proceso en dos direcciones. Eso es bastante complicado y enseñar eso y sobre todo hacerlo en un curso que sea práctico todavía más. Efectivamente. La verdad es que hoy día cada vez más en las empresas, en cualquier organización, lo que se mide más en un directivo es su capacidad de inteligencia emocional. Se sobreentiende que cualquier persona que dirija tiene que tener unas cualidades mínimas para gestionar. Pero claro, a las personas no se gestionan. Las personas es otra cosa. Entonces, como bien me decías, en el comportamiento humano, algo innegociable es que todas las personas tienen talento. Es una gran noticia. No hay nadie que no tenga talento. Lo que pasa es que hay muchos talentos. Yo a veces cuando doy clase hablo del cementerio de los talentos, donde se quedan cantidad de talentos que ningún directivo sabe sacar a flote, ¿no? El reto es ese, en el comportamiento humano de las personas que dirigen, saber dirigir a las personas para que quieran poner a disposición de la organización su talento. Va mucho también con el compromiso. Durante muchos años se habló de que el directivo tenía que estar velando por el compromiso de las personas que trabajan. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo que un directivo no está para comprometer a las personas. Un directivo está para que las personas quieran libremente comprometerse y volcar sus talentos. Va mucho con el tema de la coherencia. Cuando uno tiene un directivo coherente y que ves que de verdad quiere sacar lo mejor de ti para ponerlo al servicio de la organización, entonces la gente quiere poner sus talentos a disposición de esa organización. Y es una idea quizás novedosa en que siempre hemos hablado de que si tú mejoras, el equipo mejora. Y a mí me gusta darle la vuelta. Si el equipo mejora, tú mejoras, porque el equipo lo entiendo como un todo. Volvemos un poco a lo dicho, todo es una especie de flujo que va en varias direcciones. Y desde luego estamos hablando del mundo de la empresa, pero si hablamos del mundo de la educación y hasta del mundo de los niños, aquel que dirige un aula, que sería pues el directivo, el profesor, tiene que saber enseñar a los alumnos a ofrecer sus talentos, porque encima, sobre todo en niños, pues es muy difícil que ellos mismos los reconozcan. Es decir, a veces cuesta toda una vida saber para lo que sirves y para lo que no sirves también. Esto es una labor del profesor y también luego que este niño se implique en este comportamiento grupal. Claro, y es la esencial tarea del profesor. Yo pienso que en clases donde el buen hacer del profesor ha de encaminarse sobre todo a que los niños sepan mirar al otro, escucharlo, frenar un impulso, darse cuenta de que ha dañado a una persona, hacerle abrir los ojos, que son muchos, que hay equipos y que todo el material que tienen o todos los trabajos son de todos y hay que ceder. Bueno, hay cantidad de cosas que un profesor en clase ha de enseñar con respecto a las competencias del liderazgo. Pero qué difícil, porque es muy difícil, creo yo, por una parte hacerte grupo, sobre todo a los niños,
Por otra parte, dar la importancia que tiene también el individuo como ser uno, porque eso no hay que olvidarlo tampoco. Un poco el jugar con las dos cosas es muy complicado, claro. Es muy complicado ser profesor, ser docente y estar en un aula, como es muy complicado saber dirigir grupos humanos. Sí, pero si te importa la persona, lo haces muy bien. Yo conozco a cantidad de profesores apasionados de su trabajo que el llegar al grupo pasa por hacerte con cada uno. Cuando el alumno se siente que es importante para ti, luego se deja dirigir. Y se deja dirigir en beneficio de la mayoría del juego. Ahí hay la importancia del autocontrol y sobre todo de abrir la mirada hacia la importancia del grupo. Hay cantidad de trabajo colaborativo donde se ve que la suma de todos nos ayuda a ganar y sin embargo lo otro pierde, el individualismo pierde. Eso mismo nos estaba comentando en otro orden de cosas Almudena Baldor, pero lo cierto es que es complicado crecer y a veces pensar que en un grupo te puedes perder. Es decir, dejas de ser tú, tus ideas de alguna manera pueden ser de otros o pueden ser captadas por otros y utilizadas también. Todo eso ocurre porque todo eso está dentro de lo que es el mundo de las emociones también, ¿verdad? Bueno, antes hablaba Marta de la situación que se puede dar en un aula, ¿no? Yo creo que un profesor en un aula puede hacer mucho ya con los alumnos, preparándolos para que pase el día mañana, ¿no? Por ejemplo, esa situación de crear trabajo cooperativo. Es decir, que el profesor puede decir, planteo una situación de clase en donde los alumnos van a trabajar en equipo, ¿no? Decimos, una cualidad fundamental para trabajar en el mundo profesional es el trabajo en equipo. Si eso no se prepara desde que una persona es pequeña, es difícil que luego en la vida social, en la vida profesional, lo sepa hacer, ¿no? Uno se puede pensar. Entonces, los alumnos luego siguen de manera voluntaria a algún compañero de clase que destaque. Bueno, en realidad los alumnos van a elegir a esos compañeros que se ocupan de los demás, es decir, al alumno que es competitivo, al alumno que saca buena nota, al alumno que no ayuda. Ese alumno realmente nunca va a ser elegido como delegado de clase, ¿no? El alumno que está pendiente de los otros, que a su vez se le enseña, porque claro, el alumno no tiene por qué saberlo, y creo que hay un ámbito importante que es la propia familia, en donde ese niño se le ha educado precisamente el corazón, ¿no? Pero el profesor puede hacer mucho, indiscutiblemente, y sobre todo esto que decía, crear situaciones de trabajo cooperativo. Hemos hablado de talentos y ya estamos entrando en el liderazgo de una manera plena, que bueno, serían cosas que se complementan. Se ha dicho que en el curso, de alguna manera, esta parte práctica va a ser muy importante. Pero ¿cómo se va a hacer esta parte práctica y cómo, pues en 3 días, que es un periodo breve, de alguna manera se va a ayudar a saber diferenciar lo que es talento, liderazgo y aunar a la vez las dos cosas? La verdad es que 3 días es muy poco, pero lo vamos a intentar con un caso práctico llamado el Circo del Sol. El Circo del Sol habla sobre todo de innovación, pero parte de sacar el talento y de liderar es apostar por la innovación. Hacer las cosas de otra manera, o el pensamiento lateral, que ahora está tan de moda, realmente hace que las personas descubran talentos que ni ellas sabían que tenían. Vamos a hacer un caso práctico con los alumnos sobre el Circo del Sol, ver cómo una industria que estaba agonizando, como era el circo de toda la vida, al que hemos ido nosotros, se ha reconvertido, se ha refundado y ha aparecido el Circo del Sol. Cuando todo el mundo pensaba que el circo desaparecía, aparece algo diferente, pero aparece algo diferente en un nicho de mercado, como se llama dentro del mundo de la empresa, donde no existía antes. Esa innovación va unida a descubrir talentos nuevos y va unida a que las personas descubran posibilidades suyas, habilidades nuevas que pueden poner a disposición. Vamos simplemente un segundo a decir que aquí entra la tercera parte del título, que es el siglo XXI. Esta parte de innovación, estamos ya en el siglo XXI y hay que reinventarse. Otra vía práctica importantísima de nuestro curso es pues reflexionar sobre lo que es un modelo de decisión que nos capacita para alcanzar este liderazgo o que según cómo tomemos las decisiones nos vamos incapacitando para el mismo. Y todas las personas tomamos decisiones, queramos o no queramos. Estamos continuamente ejercitando la libertad. Ver cómo ejercito la libertad y qué tipo de, iba a decir una palabra un poco técnica, constructos pongo en marcha,
Bueno, pues reflexionar sobre eso y darme cuenta si me estoy capacitando o incapacitando para estar al frente de una organización y llegar realmente a las personas es otro aspecto práctico que queremos poner en marcha. Bueno, en la línea también del trabajo práctico, ¿no?, que tú decías al principio, aunque no conecte con esta idea del siglo XXI, ¿no? El área que yo iba a trabajar, que es el área de comunicación, una forma de poder reconocer cuál es el estilo propio de comunicación es crear una situación que se llama el role-playing, al cual las personas que están haciendo el curso les toca interpretar como si dijéramos un guión teatral y luego son analizadas por los demás, ¿no? De tal manera que vean el estilo de comunicación que puede ser autocrático, una persona que tiene mucha fuerza en sus ideas pero las impone a los demás, por lo tanto sería una persona en el fondo hostil, o una persona que tiene un estilo asertivo, del cual se habla tanto ahora, que sería una persona que efectivamente tiene muchas ideas, pero es cálida y por lo tanto no le importa que los demás disientan, ¿no? Hay personas facilitadoras, que son personas cálidas también, pero que en realidad no se quieren generar ningún conflicto y por lo tanto tampoco es un estilo adecuado, ¿no? Bueno, eso sería un poco el planteamiento, ¿no? Es curioso porque, bueno, las prácticas de las que estamos hablando, distintas prácticas, tanto lo del Circo del Sol, que me parece algo sorprendente, y ponerlo como modelo. Además me resulta sorprendente porque no hace mucho que tuvimos una conversación sobre eso, sobre cómo el circo desaparecía, el circo que habíamos conocido, y sin embargo el Circo del Sol era otra cosa. Y por otro lado también hacer una especie de, bueno, yo diría casi de terapia de grupo, en la que te tienes que mostrar de una manera a través quizá de un papel, pero que ese papel muestra tu carácter al final. A veces uno se refleja más de lo que piensa, ¿no? Aunque te den un guión, sale como uno es, ¿no? Y todo esto solo en 3 días, pero yo creo que aquel que participe de esta experiencia va a salir muy reforzado también para la vida, para su propia vida. Eso es lo más importante y realmente es así. Hemos pensado un curso que al final una persona diga, vale la pena haber estado aquí por todo el aprendizaje que yo me llevo conmigo para la propia vida, para mi vida personal. Pues hablamos de un curso que se celebrará en Guadalajara, recuerden, talento y liderazgo en el siglo XXI, y que va a ayudar a todos, porque precisamente en esta práctica de la que hemos hablado, todo el mundo va a sentirse reflejado y de alguna manera puede investigar sobre sí mismo. Muchísimas gracias a las 3. A ti, Isabel. A ti, gracias.